¿Cómo están, amigos? Aquí con un nuevo video, FLD Live, su canal. Yo sé que muchos de ustedes han estado preguntando qué está pasando, por qué no he subido un video, qué le he hecho al camión. Bueno, ahora les explico. Número uno, he estado trabajando un poquito, pero he estado trabajando, eso me lleva tiempo para trabajar en el camión. Número dos, he estado esperando por partes. Me encargué muchas cosas para hacer este proyecto, y se estaban tardando demasiado. Número 3, aquí en Florida llueve demasiado, y 3 días seguidos cuando tenía tiempo para trabajar, llovió. No podía trabajar en el camión. Después tuve que trabajar, después los materiales no llegaban, etcétera, pero parece que ya tenemos casi todo. Miren, esta es la plancha para hacerle el piso. Ya quitamos el piso, les muestro. Aquí tengo todos los pedazos del piso, y pues bueno, ya estamos trabajando en eso. Aquí ya, como pueden ver, ya está todo el piso removido. Eso va a ser un molde que estoy haciendo para poner el piso, pero hoy no vamos a trabajar en el piso. Número uno, parece que viene una tormenta, una tormenta tropical. Parece que llega mañana y no me quiero quedar a medias. Pero vamos a empezar a forrar el dash con vinil, un vinyl wrap como le dicen en inglés. Lo vamos a forrar hoy, y pues bueno, vamos a darle. Ok, amigos, aquí estamos dentro del camión. Como les dije, ya no hay piso, ya no hay asiento, ya estamos casi listos para el piso, pero como el piso me va a llevar tiempo, ahora vamos a hacer el panel. Y pues bueno, primero hay que remover todos los tornillos, y vamos a guardar todas las piezas aquí en esta cajita, no sé si lo pueden ver. Entonces empiezo a quitar tornillos y a quitar todo para poder hacer este trabajo. Ok, amigos, ya casi quitamos los paneles. Solo les quería mostrar que mucha gente me ha preguntado cómo se remueven estos labels, tags o como lo quieran decir, estos letreritos.
Miren, es bien fácil. Lo acomodo aquí. Esto es lo único que tienes que hacer con un desarmador. Lo vas a picar aquí. No sé si puedan ver. A ver si lo puedo poner de una manera más cómoda. Miren, aquí solo le vamos a picar aquí y le vamos a jalar para arriba. No sé si se puede ver. Le abres así y lo empujas para arriba al mismo tiempo y ya sale. Hace lo mismo con todos. Así lo empujas para arriba. Y ya después que está ahí, solo bueno, si se volvió a poner, ya solo lo tratas de forzar para que salga para afuera. A ver. Así es, miren. Y nomás lo empujas para adentro y el plástico se sale para enfrente y él se queda ahí. Miren, salga ahí, empujas para adentro y el plástico negro sale para enfrente y él se queda ahí. Para arriba, para adentro y ya. Para arriba, para adentro y ya. Ya salieron todos y ya tenemos un panel listo. Bueno, vamos a seguir. Ok, amigos, les voy a enseñar cómo quitar este, porque este es muy crítico. Yo he quebrado ya varios. Aquí lo único que hay que hacer es empujar esta cosita para adentro, así. Estos de metal, no sé si los puedan ver. Para adentro y ya lo empujas para abajo. No trates de quitarlas, no se quitan. Es para adentro y para abajo. Una vez que tiene las tres hacia abajo, él debe de salir de arriba. Y ya, es todo, miren. Ya quedó libre. Ya lo que podemos hacer es sacarlo aquí con cuidado. Bueno, porque no había pensado esto. Quito el switch aquí y ya, más fácil. Ok, ahí está apagado. Listo. Ah, mira, eso es todo. Ok, amigos, ya estamos atrás. Hay que quitar los relojes. Nomás cierro la puerta, que hay mucho viento. Ok, los relojes tienes que quitarles estos dos. Siempre acuérdate, este que está aquí, este cablecito es tierra. Tienes que ponerlo para atrás. Si yo fuera tú, marco los cables y les tomas una foto, todo como va aquí. Y esto es la luz, la que ilumina. Estas nomás le empujas para abajo. Creo que nomás le empujas para abajo, para arriba y salen, miren. Ya salió esta. Esta no importa cómo vayan, siempre poner una. Y estas líneas de aquí, pues yo sé que muchos de ustedes ya saben, pero solo empujas este plástico gris hacia adentro y la manguera sale. Y ya después pues quitas estas piezas aquí con un Allen. Aquí nomás son dos, creo que son de 3 octavos. Dos tornillitos de 3 octavos. Sí. Bueno, dejen algo eso y ahorita le seguimos.
Ok amigos, esto es lo que yo hice para no confundirme en estos switches de aire. Como ustedes saben hay 3, todos llevan la manguera amarilla arriba. Entonces yo lo que hice que los puse juntos con los cables y le puse un label como este dice diff, no sé si pueden ver ahí. Ay. Entonces como este es el diferencial y eso va a ser en todos. Entonces pues bueno, sigo haciendo eso, nomás les quería mostrar un tip y ya para quitar este panel. ¿Cómo están amigos? Hoy es otro día. Ayer tuve que cortar porque se me acabó la luz del día. Y bueno, pues hoy vamos a continuar. Aquí está una pieza ya hecha, no sé si la puedan ver. Esta es la pieza principal. Déjenles doy un poquito más la luz a ver si pueden ver cómo se ve. No sé si pueden ver los flakes. Y pues bueno, quería hacerle que el full wrap, como le dicen, que diera la vuelta hasta aquí, pero me estaba costando un poquito en las esquinas, entonces lo dejé así. Como pueden ver, los cracks ahí se ven, miren, si se van a ver un poquito, depende cómo les dé la luz. Y en realidad, les muestro, este papel traía un poquito de como una especie de cobertura, no sé si pueden ver aquí, y en realidad él brillaba más. No sé si eso se quita, se cayó por error, en realidad no lo sé. Lo único que sí sé que se cayó cuando lo estaba instalando. Y no sé si puedan ver ahí la diferencia de uno y el otro. Vamos a ver si se puede ver. Se ve lisito. Y pues bueno, vamos a seguir experimentando. A ver qué tal queda. Déjenme trato de hacer wrap a todas estas piezas. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Ok amigos, aquí está otra pieza más. Solo les quería mostrar. Esta me tomé un poquito más de tiempo para hacer toda la orilla. Si se puede, solo se requiere tiempo para trabajar las orillas. Miren cómo quedaron. Están más o menos, yo diría. Lo que yo recomiendo, yo nunca he trabajado con wrap. Yo lo que veo que en la orilla no pega bien. Aquí se le puede echar algún tipo de pegamento por detrás, y especialmente en las esquinas, para que no se despegue. Y lo que yo hice fue le calentaba la esquina y le trataba de jalar con este trapo, como que lo apoyaba ahí así para abajo y se estiraba, entonces le iba cortando el restante y así hasta que más o menos dio la curva. Sí se puede amigos, un poquito de trabajo, pero sí se puede. Dejen continuar haciendo las demás piezas y a ver si el clima nos deja ir a instalarlas.
Se me acabó la batería, señores, pero como les decía, vamos a seguir. Se calienta la orillita así, y con cuidado que va a estar caliente. Uno mismo le da la vuelta hasta que quede bonito como esta y esta. Así hacemos todas. Ok, ahí más o menos. Ahora las esquinas. Las esquinas lo que yo hago, le doy ahí igual. Es el mismo proceso prácticamente. Caliento la orilla así bastante y la agarras y le jalas hacia atrás. No sé si puedan ver así, hacia atrás. Y le das varias veces. Ya cuando más o menos lo tienes moldeado, yo lo que hago es que agarro este trapo para poderle jalar mejor. Miren, ahí ya quedó esta más o menos. Así hacemos las tres, las cuatro, perdón. Bueno, como pueden ver ya casi están las esquinas. Cuando ya lo tengo yo así, yo lo que hago es que le quito el papel protector, porque el papel protector le estorba de cierta manera para que sea más manejable, porque está lo doble de grueso. Y también le quito todo lo que es el extra. Le quitas todo el extra de la orilla, así. Aquí se pegó bastante bien, qué bueno. Ya cuando le quito el restante, vengo y le pelo la capa protectora. Bueno, se supone que sale fácil, pero ahí está, ya le agarré la orilla. Miren, ahora lo que le voy a hacer, le voy a dar otra pasada para volverle a dar bien las esquinas para que pegue bien sin el papel protector, con cuidado porque ahora va a estar más delgadito, más frágil, pero eso es lo que yo hago. Miren, así ya queda ya prácticamente terminado, casi perfecto, no se pueden ver. Y eso es todo lo que yo hago. Le doy una pasada a todo lo largo, porque a veces cuando está maniobrando uno se despega un poco, cuando caliente se vuelve a desdoblar. Solo le doy todas las orillas un poquito y las esquinas. Miren, ¿qué tal?
¿Cómo están, amigos? Hoy un día más. Ayer terminamos un poquito tarde, por eso ya no les mostré el producto final. Los que me siguen en Instagram, pues ya creo que ya vieron la foto del producto final, cómo se ve de noche. Pero los que no, pues ahorita les muestro. Aquí estamos, amigos, adentro del camión. Aquí es el producto final, no sé si lo puedan ver. Ahí estamos, miren. No sé si vieron ayer, le puse también una tirita de LED. Se llama un cable LED. No sé si puedan ver ahí. Es bien bajito, pero eso va a prender todo alrededor ahí cuando prenda las luces bajas o cuando prenda luces. Y pues bueno, pensé que sería buen detalle. Aquí me quedó un poquito arrugado. Parece que cuando apreté esto lo apreté muy duro y se arrugó. Voy a ver si lo puedo arreglar. Pero ahí nada más quedó bien. Este le puse doble. ¿Por qué? Porque primero no lo hice hasta la orilla. No le di la vuelta aquí. Y le puse uno arriba. Y también para disimular un poquito los cracks que están debajo. No sé si puedan ver ahí un poquito el crack que se ve allí. Y pues bueno, todavía tengo que ponerle todos sus cromitos. Nomás lo quería armar. Pero ahí está. Miren, machó bastante bien con el volante. Es casi el mismo color. Lo que no me gustó de este son pequeños detalles. Lo único que no me gustó que tiene como textura un poquito, no sé si puedan ver, como si fuera realmente pintura. Quizá lo hacen a propósito para que se vea así como si fuera pintura. Pero de demás estoy muy contento de cómo quedó. La verdad, para mi gusto personal se ve mucho mejor que la madera, que está un poquito tirada. Y pues bueno, ahí está, amigos. Muchas gracias. Si ven mis videos, muchas gracias. Aquí está un pequeño proyecto más. Espero les haya gustado. Dejen termino de armarlo y después vamos a seguir con el piso, como se había dicho. El clima no me lo permite muy bien, no sé si puedan ver. Ha estado lloviendo todos estos días. Pero en cuanto tenga un chance vamos a empezar a trabajar con el piso. Va a ser de epoxi, porque yo sé que mucha gente quiere saber cómo es de epoxi. Así que no se olviden darle like, suscribirse, compartir el video. Y gracias por todo. Nos vemos hasta el siguiente video.